Continuamos con esta entrevista con el doctor Rolando Guzmán. Él es rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, rector de la Universidad INTEC. Bueno, el gobierno acaba de presentar pues lo que son sus expectativas en cuanto a el año que viene, al formular un presupuesto de algo más de 600,000 millones de pesos, presupuesto de ingresos que deberá ser convertido en la ley de gastos públicos una vez la sancionen las cámaras legislativas. Y me gustaría ver hasta ahora cómo ve un poco el manejo de la economía por parte de la actual administración. Yo creo que desde varios puntos de vista puede considerarse un manejo muy exitoso, que se manifiesta principalmente en que yo creo que la economía dominicana ya superó la etapa de fuerte incertidumbre que estuvo viviendo, por la que estuvo atravesando en los últimos meses del año 2012 y yo diría que en los primeros meses del año 2013. Yo creo que en la actualidad las cosas lucen más moderadas y aunque hay muchos retos que el gobierno y la economía como un todo tiene que superar, pero por lo menos el gobierno ha dado muestra de tener las capacidades para mantener las cosas bajo un control efectivo. Entre los principales retos que sigue teniendo la economía, por supuesto, está la generación de empleo. Una de las limitaciones es que el Producto Interno Bruto está creciendo de forma muy débil todavía. Se prevé que siga creciendo de forma relativamente moderada a lo largo de los próximos trimestres y eso repercute en la capacidad de generación de empleo y reducción de las tasas de desocupación, que por lo tanto siguen todavía siendo muy altas. De hecho, uno de los problemas bien conocidos, y esto es un problema ya más de fondo, es que aún en condiciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, con frecuencia las reducciones del desempleo o la generación de empleo son menos significativas de lo que uno quisiera. Por lo tanto, es un problema estructural de la economía que en parte el gobierno está trabajando a través de la incidencia en las pequeñas y medianas empresas, en la reestructuración del gasto público, en la medida en que el gasto público puede incidir en el fortalecimiento de determinados sectores o en crear las condiciones para la expansión de determinados sectores. En términos generales, yo diría que tenemos una situación con muchos puntos grises, algunos por razones estructurales y otros por razones coyunturales, pero que en términos generales tenemos una administración que ha dado muestra de responsabilidad, de capacidad de reacción y que espero siga conduciéndose exitosamente en lo que respecta al manejo de la cosa pública. Ahí parece entonces que va a ser necesario todo un pacto similar al de la educación, porque si en los últimos 40 años estamos entre los países de América Latina que más hemos crecido, sin embargo, eso no guarda una relación directa con el nivel de reducción de pobreza y marginalidad y, por supuesto, un componente básico y fundamental, aparte, bueno, de los problemas de educación que ya analizamos, pero es el asunto del empleo de calidad. Si una gente no tiene un empleo que le pueda asegurar un ingreso fijo, estable, que le pueda pues asegurar estar en una cobertura de la seguridad social, va a seguir estando, aunque tenga algunos ingresos informales, pero va a seguir estando en esa franja. Yo creo que has descrito de una forma concisa, pero muy buena, lo que es la naturaleza de ese tema, de la incidencia, de la importancia que el empleo tiene en la estructura social de cualquier país moderno. Recordemos que los ingresos por labores en el mercado de trabajo representan el 80% de los ingresos de las familias. O sea que como va el mercado de trabajo, así se puede considerar
que van las familias. Hay otras fuentes de ingresos asociadas a remesas y a otras actividades, pero lo laboral representa alrededor del 80%. Además de eso, las encuestas muestran que más de la mitad de las personas consideran que un trabajo digno es la condición indispensable para considerarse como un ciudadano en el sentido literal de la palabra. Es decir, la ciudadanía en gran parte está asociada en el imaginario de la gente a tener un empleo digno que me permita satisfacer las necesidades propias y las necesidades de mi familia. Y eso no es solo en República Dominicana, sino a lo largo del mundo y particularmente en los países de América Latina. De modo que yo diría que hay dos ramas que hay que trabajar. Tú decías la necesidad de pactos. Uno de esos pactos ya está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal. Se necesita un acuerdo que permita garantizar una contribución del gobierno en la economía que sea ordenada, que sea satisfactoria y que contribuya, digamos, a garantizar estabilidad y al mismo tiempo a crear las condiciones de bienes públicos para que el sector productivo sea más eficiente. Y un segundo pacto que no está contemplado, pero que yo creo que está en el aire, es la necesidad de un pacto en términos de empleo. ¿Qué hacer, qué pactar para que todas las otras condiciones contribuyan a la generación de empleo de calidad? Y cuando digo empleo de calidad, es empleo en condiciones de trabajo dignas y empleo con remuneraciones dignas, lo que por supuesto está asociado también al aumento de productividad, que entonces nos lleva al tema que tratamos en el segmento anterior, que es el tema educativo. Hay muchos aspectos del mercado de trabajo que necesitan probablemente ser repensados y ser discutidos y acordarse con las fuerzas que inciden en el mercado laboral, lo que podrían ser ese proceso de reforma. ¿Cómo no? Pero entonces ese pacto tendría que tratarse al margen de las discusiones del pacto fiscal, porque es un pacto muy estresante. Es un pacto potencial, yo diría, de otra naturaleza. Un pacto por la productividad, por el empleo en República Dominicana. No está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo de manera explícita, pero muchos de los planteamientos de la estrategia sugieren la necesidad de acordar la forma de remover lo que pueden ser limitaciones para el mejor funcionamiento del mercado de trabajo. Mercado de trabajo que, como has mencionado un poco tangencialmente, se caracteriza por la generación de empleo informal en lugar de empleo formal. Se caracteriza por el hecho de que a lo largo de los últimos años el salario en términos de poder adquisitivo ha tendido a bajar en lugar de a subir. Se caracteriza por un mercado de trabajo que no ha sido capaz de garantizar un sistema de seguridad social que funcione para todos los trabajadores. Todas esas limitaciones tienen que ser repensadas. Y por ende, quien no tiene empleo formal no tributa formalmente. Consecuentemente, no puede contribuir al sostenimiento del Estado, lo que a su vez hace que el gobierno pueda estar en unas condiciones de relativa dificultad, y eso a la vez puede llevar a déficit público. Entonces se genera todo un círculo vicioso de inestabilidad, malas condiciones del mercado, empeoramiento de las condiciones de trabajo, informalidad, mala tributación, y eso se reproduce a lo largo del tiempo. Tenemos que hacer un corte en ese sentido. Así es. Y obviamente está el otro pacto que sí está dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto eléctrico, y que uno dice, bueno, dentro de los esquemas del gobierno ya está la construcción de 2 plantas a carbón de 300 megas, y hay mucho optimismo en ese sentido. Sin embargo, he conversado con algunos expertos que me dicen que alrededor de casi el 50% de la matriz de generación los últimos 10, 12 años ha cambiado, ya no depende totalmente de la generación de combustibles derivados del petróleo. Sin embargo, lo que uno en términos generales se reciben son apagones, o sea, una mala calidad de servicio, una facturación que es alta, los sectores productivos, además del pésimo servicio que reciben,
tienen que disponer de otros recursos para la compra de plantas alternativas y de Claro, por generación, y supuesto. todo eso dispara sus costos de producción. Y como dice el presidente de la República, ahí está la parte del zafacón anual que hay que lanzar alrededor de 1.200, mil Así 300 es. millones de dólares. O sea que realmente parece muy, muy complejo el No, no, tema. sin duda. Yo creo que sería llover sobre mojado decir una vez más que el problema de productividad y el problema de competitividad de la economía dominicana no puede resolverse sin una solución del tema energético y particularmente el tema eléctrico. Yo creo que hemos dado algunos pasos en ese sentido, pero la verdad es que falta muchísimo camino por recorrer y se necesita repensar el tema como un todo, porque una cosa está conectada con la otra. Por supuesto que sí, por supuesto que el pacto eléctrico es una de las tareas también contempladas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que eventualmente deberá ser materia de trabajo en el marco del Consejo Económico y Social, como lo está haciendo en este momento el Pacto por la Educación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y ya obviamente todo lo que repercute, la Merkel gana fácilmente porque Alemania está muy bien. La mamá, como la llaman los alemanes. Así es. Entonces eso ha influenciado ese liderazgo de Alemania en tiempo de paz. Sí. La Alemania siendo como jefe de Europa en tiempo de paz. Líder de Europa. Líder de Europa que eso como que no, lo lideraba de otra manera, ¿verdad que sí? Y entonces uno ve a España que puede haber ciertos visos como de alguna recuperación, pero siguen siendo, habiendo grandes problemas. Italia que quiere como un poco recuperarse, sigue teniendo problemas. Parece que lo de Grecia es un asunto Sí. difícil, insalvable. Estados Unidos que está creciendo y ellos dicen inclusive que están reduciendo los niveles de la tasa de desempleo, Sí. la están reduciendo, pero parece como que uno no ve ese empuje. A nivel, entonces a escala de esas grandes economías, la reducción del propio crecimiento de los países, los BRICS, como se llaman, de China, Brasil y Rusia, que también han reducido un poco, insisto, su ritmo de crecimiento. Parece que la economía mundial sigue teniendo dificultades, ¿verdad? Sin duda, pero eso era previsible porque un choque de la magnitud que tuvo la economía mundial en años recientes obviamente no puede desaparecer como por arte de magia. Es todo un proceso de recuperación que en algunos países va a tomar una década y que esperamos que a nivel mundial, sin embargo, tal vez sea una recuperación relativamente más rápida. Yo creo que el panorama, de todas formas, es un poco más claro que lo que era en el punto más álgido de la crisis, pero evidentemente hay elementos que en cualquier momento nos van a estar haciendo retroceder y luego avanzar un poco y luego retroceder nuevamente. Es todo un proceso que vamos a atravesar. ¿Cómo repercute eso en el caso de República Dominicana? Bueno, de muchas maneras. Repercute en nuestra capacidad exportadora, que se ve limitada por las condiciones en las que están los demás países y que se revela en las cifras de exportación que hemos tenido en los primeros meses del año 2013, a pesar de un crecimiento o una recuperación de parte de esa canasta de exportación, en parte lo minero y en parte las zonas francas que se han recuperado después de estar en las condiciones que ya sabemos en años anteriores. Repercute también la situación mundial en la capacidad de que la economía dominicana traiga inversión extranjera directa, porque si bien parte del capital, al no encontrar una buena colocación en mercados internacionales, podría venir a países como República Dominicana, pero en términos generales, digamos, la situación de crisis lo que hace dificultar todo el proceso de transferencia de capitales para fines productivos y no para fines estrictamente financieros. Es decir, que esos dos componentes están latentes en el caso de República Dominicana,
pero yo creo que eso lo que hace es exigirnos mucho cuidado en el manejo de los aspectos macroeconómicos, en el manejo cambiario, en el manejo monetario, y hasta ahora yo creo que se han hecho las cosas adecuadas, las cosas ciertas. Tenemos más de fondo que seguir trabajando en que esta economía sea una economía cada vez más productiva y que esa mayor productividad sea la base de una mayor competitividad internacional que todavía no hemos logrado. Hay problemas. Y entonces, Rolando, el tiempo se terminó ya, pero finalmente sigue la gran discusión de, bueno, si quién tiene la razón, si la gente de Keynes, de que el Estado necesariamente tiene que estar dentro, si la gente que postula el liberalismo económico, de que el mercado pues por sí solo lo resuelve todo. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros vimos como el mercado y vimos el lugar entre cuando demandantes y oferentes pues iban a un sitio a ponerse de acuerdo y establecer algún precio de equilibrio por un bien o servicio, pero antes no existían, por ejemplo, los mercados derivados ni nada de eso. Entonces, realmente esta complejidad, ¿qué plantea en términos doctrinarios? Tú me estás pidiendo que resuelva una controversia de 3 siglos en pensamiento económico y me pides además que lo resuelva en el último minuto del programa. Pero te puedo dar una visión personal. Sí. Yo creo que como establece una especie de principio aristotélico, en este caso como en muchas otras cosas, lo óptimo está en algún punto medio. Sí. Yo no creo en las teorías que propugnan porque el mercado sea el único agente o instrumento para la asignación de los recursos y para la distribución de los recursos. Creo que esa es una visión que a lo largo del tiempo se ha demostrado fallida. Por lo tanto, parece un poco fundamentalista en ese sentido. A mi juicio es extremista. Sí. Y como la mayoría de los extremos en el pensamiento económico es realmente fallido. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene un papel en muchas dimensiones, en términos de garantizar una mayor equidad o justicia social que lo que se logra a través del mercado, por muchas razones que podríamos discutir, en términos de crear las condiciones para una mayor productividad de las empresas y en términos, por supuesto, de garantizar las condiciones legales, jurídicas, institucionales necesarias para el buen funcionamiento de la economía. Pero por otro lado, también creo que es fallida la visión que piensa que se puede prescindir del mercado y que las cosas pueden resolverse a través de intervenciones estatales. Los ejemplos de que han colapsado están a la vista de todos. Yo creo que eso es tan evidente que realmente no debería ser materia de controversia, sin embargo lo es. Y lo ha sido por mucho tiempo, como dije, y el pensamiento económico frecuentemente ha fluctuado como un péndulo de una posición a otra. Es decir que el hecho de que haya fluctuado de una posición a otra indica que cada una de las posiciones tiene algo de cierto, algo de relevante, y que en determinado momento ese algo se revela con nitidez en desmedro de otras cosas, pero que después las condiciones cambian y entonces lo otro también empieza a hacerse evidente. Tenemos que lograr una forma de una economía como lo define la Constitución en términos de una economía social, democrática, de derecho, pero combinada con condiciones de apoyo estatal comedido y efectivo para el logro de esos resultados. ¿Cómo no? La hipótesis sobre todo de la economía social de mercado. Le agradezco no solamente la entrevista, sino esa clasecita gratuita que nos acaba de dar. Y entonces, después pasa un examen. Así es, así es. Muchísimas gracias, Rolando. Y bueno, en cualquier momento pues ya estaremos, prometo que vamos a tener nuestra entrevista, pero para hablar un poco de las ofertas académicas, de la canasta de oferta académica que ofrece INTEC, y bueno, de los avances y de todas estas cosas ahí que un poco, como teníamos que hablar de cuestiones generales, no aterrizamos mucho, entonces ya la próxima entrevista deberá ser en esa dirección. Excelente, espero por esa entrevista. Cómo no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.